empieza a notarse ya en una situación débil. Miren el siguiente gráfico que nos marca también, podemos verlo allí, que nos marca también cómo va viéndose el movimiento de recuperación de la producción rusa, aunque todavía en una situación en la que se espera que el tope del petróleo ruso que quiera poner Occidente pueda provocar en Rusia un movimiento de anticiparse, lo mismo que ha sucedido con el gas para Europa. Te estás preparando, pues no te prepares del todo que te lo quito. Pues lo mismo se empieza a ver ya que puede suceder en el entorno de Rusia si Rusia percibe que ese tope no está en la línea de lo que considera que debería hacer, bueno, que no está de acuerdo directamente, y reducir otra vez la producción de petróleo. Ahora mismo está en 900.000 barriles diarios de petróleo de producción, reducirla para lanzar el precio hacia arriba. Y una vez que el precio esté más arriba, coaligado con el cártel de verdad, el de la OPEP, entonces el tope del precio que quiere poner o que quiere instalar Estados Unidos no tendría el efecto porque el gap sería demasiado amplio. No es lo mismo que el gap sea de 20 o 30 dólares que sea de 50 o 60, donde económicamente, dicen los analistas, no se podría hacer nada. Entonces, estamos en un momento en el que va recuperando Rusia, pero en cuanto Rusia perciba el tope en diciembre, lo puede bajar. ¿Qué es lo que hemos vivido este fin de semana sobre ese aspecto del tope del petróleo? Bueno, pues Estados Unidos salió a decirle al mercado una cuestión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Y es, oiga, si usted compra el petróleo ruso o al tope que nosotros digamos, Estados Unidos, o por debajo del tope, esa operación está fuera de las sanciones. De tal manera que Estados Unidos permite la relación bilateral en la negociación y deja a las dos partes la comunicación del precio, por una cuestión fundamental. Oiga, es que va a negociar Hungría con Rusia. ¿Y a qué precio han comprado? A que diga Estados Unidos, por la puerta de atrás lo que queramos. Pero Estados Unidos ha abierto la puerta a la ruptura de las sanciones siempre que al menos de cara afuera el precio del petróleo sea el del tope. ¿Cuál es el tema ahí? Porque Rusia le va a decir que tope y que nada. No, es que yo vengo a comprarte para que me dejen comprar al precio que dice Estados Unidos. Bueno, pues vete al otro lado del Atlántico y se lo pides a él y que te lo sirva. Y verás qué gusto le va a dar a Estados Unidos vender con un tope. Pero el movimiento de Estados Unidos de decirle a los países, pero si haces esto, fuera sanciones, es el primer movimiento que hace Estados Unidos después de eliminar la exención para que los países empiecen a entender que pueden negociar bilateralmente. Por supuesto los de la órbita de Estados Unidos. China le dicen eso y dicen, pero ¿qué me estás contando? Yo compro lo que me da la gana. Pero en la órbita de Estados Unidos y de Europa abre una puerta a la negociación y que ya no hay que hacer todo esto de, no, me compras en dólares, no, pero te lo devuelvo en rublos, luego te lo cambio por el Monopoly, luego el Monopoly te lo cambio por euros, y luego el euros tiras el dado y si te sale, no te sale cárcel ya te devuelvo el dinero. Ya no hay que hacer toda la tontería esta. Y ya Estados Unidos, rey del mundo, le permite a un país soberano ir a negociar de manera independiente, fijar el precio entre ambas partes, vamos, lo normal, y si ese precio está por debajo, pues bula papal. Oiga, compre lo que quiera. A ese precio sí. ¿Por qué? Porque el objetivo es la inflación. Aunque parece que el objetivo es menores ingresos de Rusia, hasta que no sepamos el precio del tope, y no va a estar en el precio exacto del coste de producción, el objetivo es la inflación y no hacer daño a Rusia. El objetivo es dejar de hacerse daño por hacer daño. De tal manera que, bueno, pues compra porque no te lo puedo impedir, porque nos vamos a una crisis de cabeza y de caballo, pero lo compras a este precio que me hace a mí contener mi inflación. El otro dato importante está cómo están los inventarios de petróleo precisamente en Estados Unidos. Fíjense el movimiento que veíamos antes a nivel mundial. 1984 no se veía algo tan bajo. Aquí el rango en Estados Unidos, la línea roja es 2022, la naranja 2021, la azul la media 2009-2020 y esta así como más clarita 2020. Fíjense
la diferencia de inventarios de crudo en Estados Unidos en la parte baja. ¿Cómo está el año? Por debajo se ha salido de toda la franja, de toda la tubería, y empieza a irse a niveles ya de cambio importante. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también cómo y dónde está yendo el dinero. Este es el gráfico de Deutsche Bank, con datos a partir del 1 de septiembre, lo publica también Bloomberg, dice, fuente Bloomberg también. La línea verde se pueden imaginar quiénes son, de dónde se está yendo el dinero, ¿no? De Europa. ¿Y quiénes son los que se están yendo de Europa? Las grandes gestoras de fondos internacionales, sobre todo las norteamericanas. ¿En qué cantidad? 83.000 millones de euros que se han marchado, esto es cero, del conjunto de Europa, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, desde el inicio de la guerra. ¿Por qué? Porque las grandes gestoras entendieron que el impacto de la guerra de Ucrania iba sobre todo, quitando Rusia y quitando Ucrania, a Europa. Y que el componente energético solo ha hecho que ir empeorando. Y ahí en el componente energético le podemos poner barra sanciones al conjunto de la economía. Pero dejémoslo en componente energético. Miren el movimiento de los emergentes, miren el movimiento de Japón, que también ha tenido una salida muy fuerte, sobre todo en este caso por la debilidad del yen frente al dólar y cómo puede afectar al conjunto de la economía. Tenemos los emergentes recuperando algo de terreno desde el inicio del año en llegada, tenemos la renta variable internacional y tenemos Estados Unidos, que es el gran beneficiado de todo esto. Es el gran beneficiado en la llegada de fondos. ¿Qué han hecho gran parte de los fondos de gestoras norteamericanas que se han ido de aquí? Volver a casa. Para proyectos de energía, para proyectos de alimentación, para chips, semiconductores, dejando Europa en una situación que es la que empezamos a ver ya. Por mucho que diga el BCE, por mucho que diga von der Leyen, etcétera, etcétera, la situación es que esa posición de Europa de atender a todas las demandas de Estados Unidos o del bloque del G7 mejor, le está llevando a una salida de inversiones muy fuerte, apoyado en su debilidad a la hora de la toma de decisiones y de una crisis energética que aquí en Europa es evidente ya. Miren el siguiente gráfico,